Nuevamente es un gusto saludarles, amigos de clase de profecía. Hoy es un tema libre, un tema especial, que quisiera compartir con cada uno de ustedes, para aquellas personas que quieren buscar al Señor por siempre con toda fidelidad, para aquellos hijos de Dios que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Este tema va orientado para toda aquella persona que quiere seguir a Jesús y que necesitamos aprender un poco más de él. El tema se llama Las trampas de Satanás contra el remanente fiel de Dios. Allí donde estás, ponte en oración. Yo invito a Dios para que esté en nuestro medio y podamos estudiar su palabra. Querido Padre, en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que todo lo que se diga y haga sea para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a aquella persona que está viendo y escuchando este tema, a él y a sus familias en gran manera. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Hay algo muy claro que se ha presentado durante toda la humanidad y está descrita en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 17 es el texto que vamos a analizar y a tratar de explicar. Vamos a leerlo, ve ya a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es una historia, el capítulo de Apocalipsis nos narra una historia que quiero resumirla, no leerla, sino resumirla hasta aquí porque vamos a hacerle énfasis al versículo 17. Entonces, Apocalipsis 12 nos habla primeramente de la lucha o el gran conflicto que hay entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo Jesús, entre el demonio y entre Dios. Este es el gran conflicto. En el cielo ocurrió, y versículos antes nos dice que Satanás, que es la serpiente antigua, que es el llamado diablo, él, el que hizo pecar desde el principio, el que engaña a todo el mundo, es el que se revela contra Dios. Entonces, al rebelarse contra Dios, ya él no solamente se revela contra Dios, sino contra todo aquello que se llama Dios. A través de la historia, Dios siempre ha establecido su iglesia, su pueblo, su generación, pero el enemigo a través del tiempo, ha intentado destruirlo. En nuestros primeros padres vemos cómo se disfraza o toma Satanás, toma la figura de serpiente e engaña a Eva, y Eva engaña a Adán. Entonces viene una controversia mundial y hasta nuestros días. Dentro de allí viene también la promesa de Génesis capítulo 3, 15 y 17, que eso sería una guerra constante, ¿cierto? La simiente de ella. Y esa simiente será sobre los hijos y los pueblos. Y a través de la historia vemos cómo Satanás obró y obró al punto que con la historia hubo un diluvio y los hombres fueron destruidos. Pero se conservó un pequeño remanente que prevaleció, y allí nace los descendientes de Noé. Pero con el tiempo también se introduce la esclavitud y Satanás empieza a difamar sus mentiras, su estrategia, sus engaños, y divide a las naciones. Unos que adoran a Dios y otros que adoran a Satanás, o que si no adoran a Dios, indirectamente o directamente están adorando a Satanás.
nace el pueblo de Dios con los descendientes, ¿cierto? Con el pueblo, la simiente que se le da a Abraham, y Abraham, a Jacob, a Isaac, toda su descendiente fue atacada constantemente por los dardos del enemigo. En el caso particular de Abraham, el caso particular de Jacob, que es su descendencia de sus hijos, se introduce, ¿cierto? Se introduce con con destruirlos, sus caracteres, su desarrollo, su vida, a distorsionar la imagen de Dios en ellos porque era la representación de toda la generación. Sin embargo, también vemos que intenta quitar el principio de Dios con el prototipo de Jesús, que es José. Y vemos que viene la hambruna y es atacado el pueblo, pero el pueblo prevalece y se sostiene por la humanidad. Pero después de pasado un cierto tiempo, Satanás nuevamente, por causa del hombre, de la rebeldía del pueblo, son llevados a esclavitud. Y entonces en aquella esclavitud nace Moisés y empieza a libertarnos, ¿cierto? Esta lucha constante de los pueblos, Satanás siempre estaba allí destruyendo el pueblo y atacando el pueblo de Dios. Nacen entonces los reyes, los reinos, que van dirigidos por Satanás, ¿cierto? Que siempre atacan y hacen leyes en contra de los principios de Dios. Y entonces nace Babilonia. Y en Babilonia, ¿qué es lo primero que hace ese rey? Ataca a los judíos, ¿cierto? A los de Judá y los lleva a esclavitud, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios vuelve y sale. Vienen los medos, los persas y también se ven los reyes que oprimen al pueblo de Dios, pero Dios siempre hace su intervención. Ahora cuando vienen nuevamente el reinado de los griegos, también se hace una mezcla de culturismo, de idolatría, de Dios, de paganismo, todo ese tipo de relaciones que apartan al pueblo de Dios y Satanás nuevamente parece atacar nuevamente al pueblo de Dios. Ahora cuando nuevamente termina los griegos, viene el imperio romano, donde se ataca directamente a Dios, porque dentro del pueblo, dentro de Roma, Roma es dividida y el pueblo es sometido, al punto que cuando Jesús vino a la tierra estaban reinando los romanos y mucha influencia tuvieron que ver la iglesia, Roma imperial, para los castigos tan crueles que se desarrollaban allí. El emperador romano, cuando nace Cristo Jesús, Nerón intenta matar a todos los niños, ahí donde dice que la simiente, los niños, la mujer da a luz un hijo y Satanás va atrás de ella para devorarlo, ¿cierto? Pero vemos que también Dios interviene su mano y saca a Jesús, al niño Yeshua, lo saca y lo conserva vivo. Entonces ataca al pueblo, luego ataca a Jesús. Ahora, cuando Jesús hace su ministerio, Satanás también se goza en cada látigo, en la muerte en la cruz, se gozaba y él pensaba que ya había derrotado al Hijo de Dios. Pero ahora Cristo es resucitado y Satanás es muerto, es derrotado, porque no tiene poder sobre Cristo Jesús. Pero ahora Jesús deja una iglesia pura, los santos apóstoles, y Satanás se va en contra de la simiente del pueblo, de ese otro pueblo que van haciendo, que son los apóstoles. Y después de salir los apóstoles, empieza a atacarlos, a matarlos, a perseguirlos, a destruirlos, y esa es la lucha que hay entre el bien y entre el mal. Y ahora pasa la historia, llega a los tiempos del imperio de Roma, donde Roma imperial, donde se une Roma con el Estado, ¿cierto? Roma con el Estado, donde forma el sistema papal e inventa y crea hace cruzadas, indulgencias, perdonas pecados y somete al pueblo. Y entonces allí el pueblo es perseguido, maltratado y muerto. Pero siempre hay un pequeño remanente de Dios que se va. Y por eso la Biblia dice que
el dragón se enfureció con la mujer, o sea, con la iglesia, se enfureció con este pueblo que ha permanecido fiel y se fue a hacer guerra ya no con la mujer, no con la mujer, ni con Cristo, ni con el pueblo, sino que se fue a hacer guerra contra el remanente, los que salen después del pueblo de Dios, después de Jesús, después de Adán y Eva, después del cielo, después, al final dice, y sale de la simiente de ella, de los hijos de ella, los cuales, ¿quiénes son? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, queridos amigos, con el tiempo, el pueblo de Dios para el año 1844, Dios establece un pueblo que guarde los mandamientos de Dios. Eh, el pueblo como tal, hasta el tiempo de Jesús, hasta allí, hasta la vida de Jesús, el pueblo judío defendía a capa y espada a Dios y a su ley. Pero ahora viene Cristo y cambia todo y empieza a enseñarles cómo son las cosas, también defendiendo la ley de Dios, defendiendo la ley de Dios y a Cristo Jesús. Y ahora, con el tiempo, en el periodo del sistema papal, destruyeron o destrozaron muchos principios, uno de los cuales son los 10 mandamientos que a través de sectas cristianas, a través del sistema romano, a través de otras religiones como el islam, los krishnas, aún personas que llaman ateos, ese tipo de ideología y pensamiento es utilizado para que nosotros o las personas dejen de buscar y perseguir a Dios. Y hoy en día pues echaron al olvido los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 versículos 3 en adelante. Esa ley por la cual Cristo y Satanás desde el cielo se ha venido un enfrentamiento hasta la eternidad y que según Apocalipsis 13, 12 y 14 será adoración al final del tiempo del fin. Entonces, aquí podemos ver que Satanás buscará erradicar, pelear, enfrentarse hacia un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Eventos de los últimos días, páginas 69 y 76, dice las trampas de Satanás. ¿Contra quién? Contra el remanente de Dios. Yo les decía que Dios en el año 1844 resalta o levanta un pueblo que honre nuevamente la ley de Dios, que enseñe los principios de Dios y dentro de ellos el cuarto mandamiento que dice de la observancia del día sábado. Contra estas personas que en su fe creen en Jesús, aceptan sus mandamientos, viven como Jesús vivió, con una vida de humildad, de abnegación, pero sobre todo en un escrito está ahí basado en su palabra, son los que el enemigo va en contra de él. Entonces, existe un pueblo hoy en día que guarda los mandamientos de Dios y que defiende la ley de Dios, que las enseña, que los practica y que los vive. Y contra eso el enemigo de Dios va a ir a destruirlo. Testimonios para los ministros, páginas 69 y 76, nos habla de las trampas que el enemigo tiene sobre su pueblo. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás tiene diligentes consulta con sus ángeles, hace una junta acerca del plan más eficaz para destruir su fe, la fe del remanente. Él ve que las iglesias populares ya están dominadas, arrulladas por su poder engañador, mediante sus agradables sofismas y milagros. Mentirosos pueden continuar teniéndolos bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que se coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos.
Satanás hace una junta con sus ángeles, todos los ángeles caídos, los que cayeron, la tercera parte de los ángeles, y dirige sus fuerzas sobre aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Sobre otra iglesia no. ¿Por qué? Porque esas iglesias ya las tiene dominadas. Hay pastores que utiliza él para que hagan milagros, para que hablen profecías falsas, para que hagan música rara, todo ese tipo de cosas es lo que Satanás dirige. Ellas están marchando como yo quiero que marchen. Ahora hay un grupo que no está bajo mis principios, que son los que guardan los mandamientos de Dios y esperan prontamente la venida del Señor Jesús. Dice el engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al día sábado de Jehová. Inducirá a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revelará también en el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última hora en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. ¿Qué es lo que nos conecta? La ley de Dios, ¿con qué nos conecta? Nos conecta directamente con la obra que Cristo está haciendo en el cielo, en el santuario celestial, como mediador, perdonador pecados. Y la norma principal es el día, los 10 mandamientos. Y ese será el punto de partida de todo de Satanás y sus agentes. El día de reposo es el asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de la iglesia. Ahora hay que incluir a los de la iglesia, unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cargar sus ojos a la verdad, para cegar sus ojos a la verdad e incluirlos y dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir las costumbres y la tradición, que es lo que trabaja Satanás, sacar de la mente del inconverso y de los cristianos actuales el día de reposo, su santa ley. Dice, yo voy a influir sobre los ministros de iglesias populares para que desvíen la atención de los oyentes de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que dicen? Que la ley fue abolida, que el descanso es Cristo, que Cristo dejó todo en la cruz, que ahora vivimos por gracia, que ya no hay necesidad de guardar la ley de Dios. Otros dicen inclusive, ¿quién puede guardar los 10 mandamientos? O nadie los guarda. Todo ese tipo de pensamientos, Satanás influye sobre los pastores, ministros y todas aquellas personas que están siendo seducidas por Satanás y sus dogmas y sus engaños. Dice, la gente acepta las explicaciones, las costumbres, la gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por su propia cuenta. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo a mi voluntad. El error más grande, amigo, que puede tener una persona es creer meramente a sus pastores. Primeramente es la Biblia. Entonces, suele suceder que en la mayoría de iglesias, cualquiera que sea, cristianas, la gente cree a sus pastores e ignoran un escrito está. Por eso Satanás trabaja sutilmente sobre cada pastor, ministro, no consagrado. Pero nuestra principal preocupación, esto es el lenguaje de Satanás que él está hablando, consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos de suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre, privaciones, cuando esto dispongamos de su poder. Lo que el plan del enemigo es que las personas sientan odio por aquellas personas que guardan el sábado y se va a crear una ley que se llama ley dominical,
que es guardar el día sábado, cesar de actividades donde no pueden comprar ni vender, solamente estar en adoración con Dios. Y el que no guarde esa ley será sancionado con multas, a la cárcel y último castigo con la muerte. Mostremos lo que podemos hacer con lo que quieran abandonar su lealtad. Indujimos a que la Iglesia romana a castigar con la presión, la tortura, la muerte, los que se negaron a someterse a sus decretos, y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con el brazo derecho de nuestro poder. Dispondremos finalmente una ley para exterminar todos los que se sujeten a la autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasará a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de la observancia del sábado o los sabatinos. ¿Qué es lo que hace allí? Va a trabajar a través de las iglesias, de los poderes políticos y los poderes religiosos para infundir el descanso dominical y borrar el descanso del sábado. Pero antes de ocurrir estas medidas extremas, debemos ejecutar toda nuestra sabiduría, sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de manipulaciones y concepciones y el orgullo. Consideran que seguros que creen que la verdad, pero la complacencia del apetito, de las bajas pasiones, que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir, les hará caer. ¿Qué hará Satanás frente a este grupo que menciona Apocalipsis 12:17? Atacará al pequeño remanente. ¿Qué es lo que hará? Pues atacará con el apetito, que coma desordenadamente, que coma carne, que puedes comer, todo está santificado. También las delicias y los placeres que satisfacen las avenidas del alma, que satisfacen los ojos, que satisfacen los oídos, que satisfacen el apetito. Todo esto atacará con comidas lujosas, con programas maravillosos, con todos aquellos que nos inciten a pecar. Satanás atacará de esa manera, con el alimento, con el apetito, al punto que nosotros no podremos discernir entre lo bueno y lo malo, y llamaremos a lo bueno malo y a lo malo le llamaremos bueno. Es lo que el texto nos viene indicando. Dice, es un texto largo que viene hablando sobre los planes de Satanás frente al remanente que atacará, y sigue diciendo: id, inducid a los poseedores de la tierra y dinero, a aquellos que se embriaguen con las ciudades de esta vida, presentarles el mundo en su aspecto más atractivo, para que depositen aquí todo su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Les ponen en la mente Él va a poner en nuestra mente que esta ciudad, que esta casa, que este carro, que donde yo vivo, todo es tan atrayente que debo de comprarlo, que debo de tenerlo y que debo concentrar toda mi vida, mi fe y mi espiritualidad en las cosas materiales. Eso es lo que va a hacer. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la casa de Dios tengan medio que puedan usar contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan, más daño causará a nuestro reino, arrebatándonos sus súbditos. Hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del carácter y del reino de Dios. Queridos amigos, se nos va a meter también en nuestros bolsillos y va a poner en su corazón que es más importante el dinero que el reino de Dios y que la preparación de nuestro carácter. Y no necesitamos tener influencia, porque sabemos que toda persona egoísta, codiciosa, caerá bajo nuestro poder y finalmente será separado del pueblo de Dios. Cometiéndonos o llevándonos a nosotros a ser egoístas y a ser codiciosos, será el éxito de su plan. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficiencia de ella, podemos ganar muchos que de otra manera nos harán bastante daño. Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces.
los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. ¿Qué es lo que dice allí? Pues que Él infundirá en aquellas personas que tienen mucho conocimiento, que son doctores, que son influyentes en nuestras iglesias, pero que no son consagrados a Dios, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la consagración a Dios. Satanás ve todo eso, él tiene nota de todo eso y utiliza a estas personas para que se lleve y arrastre a muchas con sus dogmas, sofismas y creencias mundanales que nos apartan de Dios. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesarán la misma fe. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que asemejándose al mundo podrían ejercer más influencia sobre la gente del mundo. Así que se separarán de Cristo, entonces no tendrá fuerza para resistir nuestro poder antes de que muchos estén dispuestos a ridiculizarlo en el celo y la devoción que tenían antes. ¿Qué es lo que pone el enemigo sobre las mentes? Pues tumba nuestra espiritualidad. No es importante consagrarse, no es importante orar, no es importante, o sea, tantas cosas que consideramos tan sagradas las va quitando y las pone más livianas para que no tengamos poder para resistir las acechanzas del enemigo. Esto estoy hablando de lo que el enemigo de Dios va a atacar sobre todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Continuemos. Hasta que demos el golpe decisivo, deben ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras fuerzas seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. Satanás, en personas no conversas, enviará un ángel maligno a tomar nota y a distorsionar el mensaje. Hablo de personas no consagradas que utilizan la palabra de Dios del remanente y empiezan a predicar, a cantar o a hacer cualquier actividad de Dios que la alivianan. Y entonces es allí donde los ángeles malignos aprovechan para que nuestra mente y estos lugares de adoración donde se invoca el nombre de Dios sea menospreciado y no se vea como se debería de ver, que es una preparación del carácter para la eternidad. Tenemos en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con su insuficiente cantidad de verdad como para engañar las almas. Personas sabias, doctas, con un conocimiento maravilloso, pero que tumban todas nuestras bases y fundamentos. Hablan, sí, el santuario existe, pero, y le empiezan a poner peros. Sí, Cristo está en el santuario celestial, es nuestro sumo sacerdote, pero la ley de Dios hay que guardarla, pero entonces empiezan a tener muchas cosas que va la verdad con la mentira, la verdad con la mentira, y esto forma una inestabilidad espiritual sobre el público que le escucha. Por eso, hermanos, estad atentos, someterlo todo a Dios, con un escrito está. Pero si podemos apartar a su atención a esas amonestaciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia. Por fin lo retendremos en nuestras filas y Dios no terminará que estén bajo su dirección. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas. ¿Qué es lo que hace Satanás en las iglesias cuando hombres no consagrados se dejan influenciar por él? Forman distracción y división. No estoy de acuerdo, esto no es así, se forma esa distracción. Si eso está pasando en su iglesia y en mi iglesia, debemos de orar, ayunar, pedir perdón a Dios porque la influencia del maligno se está manifestando.
Buscad a Jehová, busquemos a Jehová con todo fervor para que el enemigo sea vencido. Al punto que no tendremos noción y no nos preocuparemos por nuestra salvación. Así estamos bien. No estamos bien. Cada día debemos de prepararnos como si Cristo viniera al anochecer. Porque nuestra alma depende de todos los días de una decisión, entrega total a Cristo Jesús. Dice, no preocuparnos por nuestras almas, que haya distracción, división, que no nos preocupemos por nuestra salvación, que llegue el espíritu de crítica, el espíritu de juzgar, de condenarse mutuamente. La culpa fue suya, yo lo haría mejor. Todo esto, si está pasando en su iglesia, es obra del enemigo y hay que orar, hay que ayunar, hay que pedir el poder de Dios para que el Espíritu Santo more en él. Porque mira las consecuencias. Mire, dice, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Queridos amigos, esto es preocupante, esto es una realidad. Mira que Apocalipsis 12:17, voy a volver a leer, porque ese es el texto de donde estamos sacando este tema. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Cuando dice guerra, hermanos, esto no es que, vamos a ver si ganamos o perdemos. No, ellos van a matar, a aniquilar, a destruir, a borrar de este mundo a ese pueblo. Es lo que hacen. ¿Y a quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos míos, es momento de buscar a Dios, es momento de preocuparnos por nuestras almas, es momento de buscar al Dios que todo lo puede. Hermanos, no debemos de depender de los hombres, debemos depender de Dios. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle, del cual no hay otra en la montaña. Dejemos las corrientes bajas. Si hay un aspecto de la verdad que no podemos entender, con lo que no encordáis, investigarlo, comprobar versículo por versículo, porque así empezó nuestra fe, así se ha desarrollado, así creció esta iglesia, que se estudiaba versículo por versículo. Si algo no está claro, pidamos a Dios, al Espíritu Santo en oración. El que no comprobad versículo con versículo, ahorrando el gozo de la verdad en la misma palabra de Dios. Debéis ofrecer vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas de preocupaciones, abandonar vuestra vida mundana, abandonar todo aquello pecado que está delante de Jehová y permitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros como habitante pueda ser, que está con nosotros alrededor, pueda ser un habitante en nuestra vida, en este templo que es templo de Él, que el Espíritu Santo nos guiará al cielo, porque ¿qué habla el Espíritu Santo? Él os revelará todo lo que hemos aprendido. Él nos mostrará a Cristo Jesús. Él nos lleva a Cristo, que es la salvación. Querido amigo y hermano que estás allí, si eres parte de este remanente de Dios, del pueblo que Dios levantó en el año 1844 y aquel que hasta hoy ha perseverado con la ley de Dios, que ha enseñado sus santos mandamientos, si eres parte de ese pueblo, por favor, te pido que nos preparemos, porque pronto vendrá nuestro Salvador. Pronto nos iremos con Él, porque la lección nos dice que al finalizar el texto nos dice, pues es Cristo quien vendrá por ese pueblo. Es ese pueblo quien verá al Rey de Gloria y que tendrá el privilegio de verle cara a cara y morar con Él por la eternidad.
He aquí este es su Dios, he aquí este es su pueblo, y Él morará con ellos como su Dios todos los días de su vida. Gloria sea el nombre de Dios. Querido amigo, querido hermano, sea mi deseo y oración que usted y yo hoy nos preparemos para ese maravilloso encuentro. Que si su iglesia, en mi vida, está pasando todo aquello, podemos hoy pedirle perdón a Dios y hoy prepararnos. Yo quiero que usted y yo nos preparemos para que seamos salvos y salvos en Cristo Jesús. Jehová, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.